teníamos pendiente este que se quedó en julio, que no se pudo hacer, pero aquí lo estamos retomando. Quiero darles la bienvenida a María Negroni y a Susana Rice. Van a conversar ellas sobre diferentes temas de la escritura, de crítica, en fin, Susana va a llevar la conversación y luego habrá preguntas. Yo quiero contarles que María es directora de la Escuela de la Maestría de Escritura Creativa en Buenos Aires, en la Universidad 3 de Febrero, que ha sido de alguna manera un ejemplo, un modelo, ¿no? Conversamos antes de que nosotros abriéramos y me dio muchos consejos y hablamos muchas cosas, pero la pandemia también nos ha impedido. Pensamos en hacer intercambios, en fin, el golpe de la pandemia nos impidió seguir con los planes de invitaciones. María iba a venir el año pasado, ahora la tenemos, aunque sea vía Zoom. Esperemos que el próximo año podamos volver ya a la presencialidad y a la normalidad. Bueno, María también es poeta, narradora, traductora, y ha tenido muchos reconocimientos, y es un gusto de verdad tenerla acá con nosotros y que converse con Susana Rice, a quien tanto queremos, profesora de nuestra universidad, antes en Nueva York y antes también con nosotros en la Católica. Y bueno, muy inclinada tanto a la crítica como cada vez más a la escritura, ¿no, Susana? Y entonces las dejo, acá estaremos nosotros todos escuchándolas, y en un momento quizá tú, Susana, nos digas que empecemos quizá faltando unos 15 minutos para terminar, que podamos empezar con las preguntas del público, de nuestros estudiantes, si las hubiera. Giovanna, ¿cuánto tenemos para la conversación? Yo calculo, hemos calculado 1 hora, 45 minutos. 45 ¿no? minutos y después 15 de preguntas. Ya. Sí, y cerramos, porque también para María es tarde, ¿no? Exacto, sí. Son 2 horas más. Sí, son las 10 de la noche ahora, sí. Ya. Y tú no eres búho. No, yo a las 12 soy como es la Cenicienta, a las 12 me duermo. Entonces vamos a hacer, quizá podamos terminar un poco antes. No, está todo bien, está todo bien. En cambio yo salgo cual vampiro. Me imagino, A esta hora. Que te Estoy gusta, hasta me las acuerdo 5. que te gustaba la noche, sí. Bueno. María, qué gusto verte. Sí. He oído mucho de ti en estos últimos años, ¿no? Sobre todo a través de Giovanna y Sí. a través de amigos comunes que tú has invitado. Gracias, Mario Montalbete es uno de ellos, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, así es. Entonces, con asombro, primero, y después con menos asombro, porque entendí que era lo más natural para ti. Me enteré de que habías creado con tanto éxito esta especie de escuela de escritura. Sí, que no había en Buenos Aires. Que no había. Leí justamente que fuiste de frente y que encaraste al rector de la Universidad de 3 de Febrero, no sé en qué ocasión, así cuentan, ¿no es cierto?, quienes te conocen, y le propusiste, lisa y llanamente, ¿por qué no abrir una escuela de escritura? Sí. Y recuerdo lo siguiente, que me pareció fabulosa tu respuesta. Él te preguntó, ¿pero se puede enseñar a escribir? Y tú le respondiste, le preguntaste, ¿se puede enseñar a vivir? En todo caso, se puede dar un par de consejos. Claro, tal cual. Es perfecto, porque de eso se trata precisamente, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Luego estuve haciendo un repaso de tu trayectoria como creadora
de tu escritura, como prefieres llamarla, y de eso se trata, ¿no? Que no se deja encasillar en ninguno de los formatos previstos hasta no hace mucho tiempo por la crítica, ¿no? Porque lo que tú haces es poesía, pero es narrativa, pero es poema coral, pero es escritura reflexiva. Tú trabajas en muchos frentes y no te detienes nunca, ¿no es cierto? Eso es para mí lo más impactante. En todos estos años no ha menguado tu productividad, tu entusiasmo, tu creatividad en ningún momento. Y han sido tiempos muy difíciles. Es verdad, Muy, sí. muy difíciles. Dime, María, la pandemia, esta que nos tiene a todos amarrados, encerrados, enclaustrados, y a veces neuróticos, Sí. ha sido un incentivo, si bien negativo, para la creación, para otras formas de escritura. No, yo creo que la pandemia, al menos, o sea, me cuesta mucho contestar sin perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor esta misma pregunta me la hace de cada 2 años y te contesto otra cosa. Pero en este momento lo que siento es que la pandemia ha sido tremenda, tremenda. O sea, yo no creo que haya sido productiva o que haya incentivado la imaginación, no. A ver, uno es lo que es, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que tengo una propensión al trabajo, siempre he sido como muy trabajólica, dice acá ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces estoy siempre haciendo cosas y por supuesto he leído mucho este año, he visto muchas películas, pero yo no diría que es una época especialmente propicia. No, me parece que ha sido como muy duro, muy duro de sobrellevar, ¿no? Esa soledad forzada, el aislamiento, porque una cosa es elegir el aislamiento, que a mí me encanta, yo siempre estoy tratando de escaparme de todos los sociales, de la literatura y demás, pero una cosa es eso cuando uno lo elige y otra cosa es cuando no hay otra posibilidad. Así que no, yo no diría que fue una época propicia, pero bueno, quizás a otras personas les ha funcionado mejor. Te lo pregunto porque ha habido bastantes productos Sí, en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Una serie de libros pensados desde la pandemia, ¿no? sí, Tal vez como consuelo para tanto encierro, claro, puede ser. ¿no? En general, lo mío toma como mucho más tiempo de maceración. O sea, yo también he escrito y de hecho acaba de salir hace un mes un libro nuevo, pero nuevo que no está escrito durante la pandemia, el libro es nuevo, pero está terminado incluso antes de que empezara, el mes antes o el mes mismo que empezó la pandemia. Entonces es un libro, está escrito durante la pandemia. Y después, a ver, también hubo, no sé ahí en Perú, pero en Argentina había una demanda también, ¿no? De opinar sobre la pandemia, ¿no? Ya. Del responder inmediatista, ¿no? A ver, y también, o sea, desde el punto de vista literario, en mi opinión, también se han hecho cosas que no son relevantes, que son como, bueno, que responden al momento, pero que no tienen, me parece, un peso literario importante. Entonces, siempre prefiero cuando se hace como una opinión muy sobre el presente, correrme un poquito, porque no me parece que no tenemos tampoco una medida de lo que
esto implica. Además creo que se está viendo en los últimos tiempos, o sea, como todos los derivados de la pandemia, que no son la pandemia misma, ¿no? Ujú. Los problemas políticos, las cosas que están pasando, no sé, ahora en Claro. Afganistán, en fin, hay un montón de problemas económicos, de repercusiones sociales, gravísimas, ¿no? Entonces, me parece que como que es más un momento de observar que de opinar, me parece. Pero eso es mi opinión personal, ¿no? Claro, claro. Porque tú tienes ya una obra consistente detrás de ti, siempre muy, muy trabajada. Y entiendo perfectamente que no reaccionas a sucesos inmediatos. Sí, Sin embargo, te hacía la pregunta sí, porque lo que he estado comprobando en quienes no tienen ya una obra importante hecha, ujú, el impulso a la escritura. ujú, Por ejemplo, creo que nunca como ahora, ujú. aquí en el Perú y en otros lugares, han proliferado tanto los talleres de escritura. Ah, mira. Y esta es tu experiencia también de trabajo, ¿no es cierto? Ujú. He leído que tienes cantidades de interesados y que es una selección muy rigurosa la que hacen en la Sí, Universidad 3 de Febrero, ¿no? sí, entran nada más que 30 personas y se presentan más de 200 por ¿Te das año. cuenta? Exacto, Sí, exacto. sí. Luego yo recordaba otro detalle, por eso es que te hice esa pregunta. ¿Cómo en otro momento bastante tétrico de la historia argentina, Sí, el Corralito sí, fue un momento atroz? Yo estuve visitando a mi madre. Sufrí un shock espantoso al ver carros jalados por caballos famélicos ujú, y gente en barrios de clase media revolviendo la basura en sí, busca de comida, algo que nunca se había visto ujú, en la Argentina. sí, Y en ese momento es cuando comienzan a producirse recitales de poesía en los colectivos, mm, en los medios de transporte. ujú. ¿Sí? Me figuro, no sé, como un modo de supervivencia, ¿no? De afirmar la vida a través de la palabra. ¿Cómo lo Claro, ves? y que eso se podría pensar, ¿no? Si se podría decir, la pregunta, ¿no? Si la poesía o la escritura florece en la adversidad que es mucho más grande, ¿no? Que cualquier situación específica. Eh, que es Yo sí una, lo creo, de la felicidad creo que no sale nada, claro, puede como ser, creación, ¿no? como decía Macedonia Fernández, muchas veces me estaba predispuesto a la metafísica, pero la felicidad me distrajo. Entonces, es cierto, pero mira, yo te voy a contar una anécdota un poco privada, pero eh, yo siempre pensaba, o me lo decía a mí misma, me autocitaba una frase de Paul Celan, que recordaba, pero que después me di cuenta con el tiempo, después de décadas, o sea, un día releyendo a Celan, descubro que en mi recuerdo yo lo había tergiversado a él. Yo lo que recordaba de la frase de Celan era: escribe, pero nunca te separes del no. ¿Sí? Esa es la frase que yo recordaba de Celan. Entonces me había hecho toda una especie de ideología de que en Ujú. realidad la imposibilidad era favorable a la creación. O sea, que ese no, los no son múltiples en la vida, como todos sabemos, tenemos todo tipo de nos. De Claro. que no se puede por esto, por cuestiones familiares, económicas, de estudio, siempre es imposible escribir. Entonces yo recordaba esa cita, pero pasado mucho tiempo me volví a encontrar con esa frase de Celan
Y la frase decía, mira qué curioso, cómo uno tergiversa, ¿no? Celan había dicho, escribe, pero nunca separes el no del sí, que es otra cosa como totalmente distinta. No separes el no del sí. Y después decía, dale, no lo quiero citar mal, ¿no? Si tengo tiempo después te lo busco, pero era como dale a tu, falta la palabra, y dale a tu saber, sentido, dale sombra. Dale a tu palabra sentido, dale sombra. ¿No? Sombra. Dale sentido, dale sombra. Entonces, la idea de Celan era como combinar las dos cosas. Era lo que no se puede y lo que sí se puede, el no y el sí, porque el sí también es muy difícil. No solamente el no es difícil, el sí es dificilísimo. Una actitud de sí, de entrega ante la vida, de lo que la vida trae, que muchas veces es muy bueno y nos asusta muchísimo también el sí. Entonces, bueno, todo esto para decir que sí, la adversidad puede ser productiva, pero no exclusivamente, o sea, porque también hay momentos, si uno lo mira en la historia, en donde la poesía o la escritura florece porque florece esa imposibilidad, que es lo que tú dices en el 2001. O también podríamos hablar, Susana, de lo que pasó aquí en la época de la dictadura. Estaban todos los canales públicos cerrados y la gente empezó a trabajar en talleres prácticamente clandestinos, ¿no? Me acuerdo que un poeta argentino, Santiago Kovatlov, acuñó una expresión muy interesante cuando empezó a hablar de la cultura de las catacumbas, porque era como eso que se tenía lugar afuera de todas las instituciones. No había, tú lo sabes mejor que yo, no habían, estaban todos los profesores fuera de la universidad, exiliados o en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay... ¿Se congeló? Sí. Ay, qué pena. Tal vez si entra y sale. Sí, de repente se le va a salir solo. Creo que yo tengo su WhatsApp. ¿Qué le digo? Que se salió, ¿no? Sí. Sí, dile que vuelva a entrar nomás. Nunca nos había pasado. Bueno, pero es que no depende solo de la conexión de internet de aquí. Entiendo, ¿no? ¿O sí? No, debe ser del Me imagino que es internet. de la Argentina, donde no debe estar muy bien la conexión tampoco. Bueno, que estoy esperando, le he escrito al WhatsApp, pero no lo ha leído todavía. ¿Qué hacemos, Susana? ¿Esperamos unos 5 minutos? Sí, por mí sí, es una lástima, ¿no? Haber esperado Sí, tanto para porque escucharla. justo estamos comenzando y me imagino también que quienes están presentes en este conversatorio tenían preguntas, ¿no? Siendo, por ejemplo, el tema, lo que decía
300 postulantes, es un montón Es para una escritura locura creativa, total. ¿no? Sí, Y en Argentina también, por eso es que hay tantos escritores, ¿no? También hay ahora en la UBA hay escritura creativa en pregrado, también, sí, así es, así y es. se Sí, presentan sí. miles, y es algo sorprendente, ¿no? Yo no sé cómo sería acá si se abriera en el pregrado. No sé si alguno de ustedes, de los que está presente, quiera comentar algo de las cosas que estaba diciendo María. Ahí Ahí está está, tratando de entrar, Lucía. sí, sí. Sí, ya está entrando. Sí, perdón, Ya entraste. es que se me cayó el internet, perdón, pero bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Así Disculpen. es. No, no es culpa de nadie, es de internet. No, 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 no. Sí, Bueno, dijimos, nosotros, vamos a hacer un poco de tiempo, así que continuamos. perfecto, Sí, perfecto. continuamos, sí. Te quería hacer una pregunta sobre la base de todo lo que yo conozco de tu escritura y que se relaciona con algunos debates actuales, ¿no? Ajá. En materia de teoría, de crítica literaria. Seguramente habrás leído uno de los trabajos que escribió mi amiga, desgraciadamente fallecida, Josefina Ludmer. Han muerto dos personas, para mí bastante queridas, no hace mucho, ¿no? Sí, Josefina sí. y Tamara Kamensky, hace Sí, muy Tamara hace poco. poquísimo. Otra poeta extraordinaria, sí, sí. Bueno, en uno de los trabajos últimos Sí. de Josefina, ella lanzó una tesis que fue aceptada por algunos y súper criticada por otros, en el sentido de que habíamos llegado a un punto, según ella, en que ya no se puede hablar de literatura y que la literatura ya no es algo autónomo del resto de la sociedad Ujú. y que ya ni siquiera tiene sentido hablar de valores, si es bueno, si es malo, que estamos entrando a una era de indefinición total, donde así como no se puede distinguir la realidad tal como la concebíamos antaño, Ujú. de la ficción tal como la concebíamos antaño, sino que estamos en lo que ella llamaba realidad ficción. Ujú. Y otro tanto pasa con los productos literarios y los valores asociados a esos productos literarios, que ya no serían productos literarios, serían objeto de mercado. Ujú. ¿Qué piensas sobre esto? Yo no estoy de acuerdo, he discutido ese planteo porque estoy en contacto con creadores que hacen un trabajo de filigrana con el lenguaje Mm. y que no me imagino que aceptaran que ya no se puede decir si algo es bueno o malo, Claro. que todo da igual. Sí, a ver, interesante, ¿no? Porque tanto en la literatura como en la crítica, me parece, se van produciendo yo diría, no son reciclajes, pero como, se producen como cambios de paradigma, si querés, ¿no? Entonces empiezan, creo que ahí se podría hablar de, sí, de un cambio muy fuerte, eh, que en un momento dado que coincide, me parece a mí, con
con una intención que es válida. Me parece, la intención que está atrás es válida, que es la intención de abrir el canon y de dejar entrar a ese canon todo lo que hasta ese momento se había considerado subalterno, ¿no? Entonces, podríamos decir que la intención, que es que se escuchen las voces de las minorías, de las minorías, digamos, de diferentes razas, aunque raza ya es un concepto que no se usa, pero bueno, en fin, las minorías étnicas, las mujeres, no sé, los negros, los latinos, en fin, podríamos hacer una lista de todos los que entran en la categoría de los subalternos. Entonces, en ese momento me parece que se produce como por efecto, digamos, de esa intención, se llega, digamos, como a cuestionar todo el aparato que sostenía a la literatura tal como era previamente entendida, que por supuesto que nosotras, creo, por lo menos tú y yo, no sé si las estudiantes de la maestría, pero nosotras nos formamos en la otra concepción, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es lo bien intencionado que puede sonar esto que yo digo, que me parece válido, que me parece interesante desde el punto de vista social, comunitario, de reclamos, y de hecho, en mi caso, y sé que tú también, Susana, por lo que recuerdo que has trabajado, ha sido una preocupación, ¿no? De abrir un espacio, por ejemplo, en el caso tuyo, y en el mío también, ¿no? Como una preocupación de abrir espacio a las voces de las mujeres, por ejemplo. Así es. Eso está clarísimo, pero de ahí, desde de ese lugar, a sostener que, que la literatura, que no importa, que cualquier cosa es literatura, me parece que es un exceso de interpretación. O sea, yo creo, si vos me preguntas a mí me parece que la literatura tiene que ver sobre todo, ante todo y por encima de todo, con el trabajo que los y las escritoras hacemos sobre el lenguaje. Así es. Y el lenguaje es una cosa, es una criatura complicada, difícil, tramposa, limitante, insuficiente, todo lo que querramos decir. Y para trabajar sobre el lenguaje, para rozar eso que está atrás de la costra de las palabras, hay que hacer un trabajo enorme. Y no todos los trabajos tienen el mismo nivel de éxito, digamos, en esa tarea. Hay escritores y escritoras que siguen siendo deslumbrantes en ese trabajo, y escritoras y escritores que no. Y creo que eso no se puede negar. Uno puede decir, es útil desde el punto de vista político, porque en el fondo es una cuestión política, ¿no es cierto? Como el feminismo fue una cuestión política, entonces uno puede decir, es válido, es válido sostener esto como proclama, como ideología, pero no vendamos una cosa por otra. O sea, lo ideal sería que esos grupos, los llamo subalternos para ponerle algún nombre, porque no sé si no cómo llamarlos, pero digamos que todas esas voces que han sido marginadas, ¿no? Y como lo dijo la misma Virginia Woolf hace más de un siglo, ¿no? ¿Cuántas condiciones económicas y sociales, además de ser mujer, cuántas condiciones económicas y sociales se necesitan para poder, decía ella, disponer de una mente sin trabas como la que tuvo el genio de Shakespeare? Eso lo dijo, se lo preguntó Virginia Woolf hace más de un siglo. Entonces, yo creo que lo ideal sería que todas esas voces pudieran acceder, digamos, a ese trabajo de filigrana, creo que lo llamaste tú, ¿no? Que es un trabajo exquisito y dificilísimo,
Es como el trabajo de una vida, ¿no? Para llegar a escribir, no sé, no un libro, una línea que valga la pena, una línea que atraviese como la costra del uso, lleno de banalidades. ¿Qué importancia puede tener que un libro sea un objeto exitoso de mercado cuando uno lo lee y no pasa nada? ¿Qué importancia puede tener? A la larga no sirve para nada. Entonces, te contesto de la franqueza, porque Perfecto. Sí, es te lo que agradezco. pienso, es lo que pienso. El componente político y sociológico está allí de todas maneras, en estas afirmaciones de Ludmer, como en algunos casos en los planteos de Beatriz Sarlo, para mencionarte otra, ¿no? Pensadora argentina, escritora, sí, pero fundamentalmente pensadora y política, ¿no? Y lo que señalan es que estamos, por eso quisiera ver qué piensas sobre esto, que estamos en un momento en que, como consecuencia de la globalización, del neocapitalismo, lo que rige en el mercado son productos en alguna medida fabricados por las grandes editoriales transnacionales, que son unas poquitas. Hace un instante estábamos hablando de, no sé, pues de trabajar con cartones en grupos pequeñísimos, ¿no es cierto?, de creadores que se autoeditan, y por otro lado tenemos este negocio millonario, trillonario, de las grandes empresas globales de producción de libros, donde lo que más se vende, obviamente, no es una exquisita poesía, No. sino un tipo de textos que sean accesibles para la mayoría y que sí, probablemente caerían dentro de esa categoría a la que se refiere Josefina Ludmer. Pero yo te digo lo que pienso y me dirás si estarías de acuerdo con ello. Yo creo que si bien hasta cierto punto se podría afirmar eso en relación con la novela, con la narrativa, pienso que la poesía es un territorio liberado, es un territorio aparte. ¿Cómo lo piensas? Aparte de todo intento de masificar, de comercializar, de todo eso. ¿Cómo lo piensas? No sé, parece que soy menos optimista que tú. A ver. Si yo no creo que la poesía como género sea un territorio liberado, creo que la poesía, como decía un poeta argentino que se llamaba Jorge Aulicino, decía, la poesía no se vende porque la poesía no se vende, que era un eslogan, ¿no? La poesía no se vende porque la poesía no se vende, en el otro sentido. Pero el hecho de que la poesía no se venda en ninguno de los dos sentidos no garantiza que todos los libros de poesía que circulan por ahí sean libros de poesía, Susana. Sí, de acuerdo, absolutamente. O sea, hay muchísimos libros. O sea, lo que está buenísimo es este surgimiento, que no sé si en Perú existe también, pero en Argentina hay una especie de surgimiento de auge de las editoriales independientes. Así es. Así que eso es fantástico porque entonces hay como más espacios y hay unas editoriales independientes buenísimas. Y me parece que eso ha generado también una especie de circulación de autores y autoras por diferentes casas editoriales. Ya eso de que hubiera una sola editorial que publicaba, era como mi sueño dorado, voy a reconocer, porque a mí siempre soñé que me encantaría, siempre pensaba qué lindo sería si tener un editor o una editora que tomara, que me sostuviera el trabajo, apoyando el trabajo a lo largo de los años. Eso no ocurrió, me parece que no ocurre más,
Y eso es bueno en un cierto sentido, porque se produce otro tipo de circulación de los libros, ¿no? No todas las editoriales llegan a los mismos lectores. Entonces, eso por un lado, en eso me parece positivo, pero no diría que la poesía está en una situación ventajosa frente a la prosa. La única ventaja que tiene la poesía es que no hay negocio con la poesía. Entonces, al no haber negocio, Exacto. se puede mover con más libertad y circular y la gente leer sus poemas en recitales y demás. Pero eso no quiere decir que todos los libros de poesía tengan valor. Lamentablemente no creo que sea. Es más, yo diría que hay que buscar los libros, hay que tener muy buen ojo para poder, entre los diferentes libros de poesía que salen, encontrar aquellos que valen la pena. Yo te digo que yo recibo, y más en la maestría, te debe pasar Giovanna también, que recibes libros y libros, y que uno abre, lee 2 poemas y dice, acá la poesía todavía no nació, y el libro ya está publicado. Entonces, eso creo que es más un problema, es más pesimista mi visión. Pero no necesariamente es algo malo, es algo que ocurre, es parte de la realidad, me parece. Y con respecto y te agrego una cosa, con respecto a las obras estas que se venden los bestsellers, tampoco creo que es un fenómeno nuevo, porque desde que yo tengo uso de razón, al menos, que no estábamos, esta era de la post-historia, la post-memoria, el post-colonialismo, no, todavía no estábamos ahí, y siempre existieron los bestsellers y los libros de prosa y de narrativa, que no eran realmente valiosos tampoco, había que encontrarlos. Los grandes y las grandes autoras no estaban en las mesas más visibles de las librerías. Había que buscarlos, o sea, tenemos hoy en la Argentina, voy a hablar de mujeres porque es mi hábito, pero qué sé yo, una escritora como Sara Gallardo, una escritora como Libertad de Mitrópolos, no están en las mesas visibles de las librerías. Hay que buscarlas. Son difíciles. Y también hombres así, que son como grandes escritores, y que tampoco están en la cresta de la ola. Entonces, yo creo que eso hay que buscarlo, que nunca está ahí expuesto como producto. Me parece. Y otra preguntita. Tú has dicho más de una vez, y lo hemos conversado en alguna ocasión, que tienes una atracción por la oscuridad de lo gótico. Es así. ¿Cómo se refleja A ver, en tu propia obra eso? Es una pregunta difícil esa, Susana, porque, a ver, mi atracción por la literatura gótica siempre me gustó, pero yo tengo la atracción por el gótico, que es más la atracción por la temperie, ¿no? De la noche, los seres, como tú decías, los vampiros, los castillos abandonados, los huérfanos, todo eso también coincide con un momento en mi vida. O sea, eso ocupa, te diría, una década porque uno va cambiando también, ¿no? Entonces, a mí me siguen gustando esos libros, pero no estoy, si tú me preguntas qué estoy leyendo ahora, no te voy a contestar, no sé, La Condesa Sangrienta, porque eso ya fue en otro momento, ¿entendés? Uno va cambiando, entonces, de repente, sí, todo está conectado, eso es verdad, aunque no lo sepamos nosotras mismas, ¿no? No sepamos como las líneas secretas, que viste como esos juegos que había cuando éramos niños, que estaban los numeritos y uno tenía que ir uniendo para hacer la figura.
Bueno, yo siempre pensé que es ese dibujito, que uno unía el 1 con el 2, con el 3, y armaba una figura, esa podía ser una metáfora de lo que hace la crítica. La crítica literaria une los puntos, y no solamente los puntos que están visibles, porque a veces uno puede decir, esta escritora, porque lo ha dicho en entrevistas o porque ha escrito libros sobre eso, ya a esta escritora le gusta el gótico. Pero lo que pasa es que después hay que unir con otros puntos, porque si vamos al caso, por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me decían, ¿vos te gustan los vampiros? Yo decía, no se confundan, porque para mí el gótico está relacionado con la poesía. Yo decía, ¿cómo con la poesía? Y claro, decía yo, porque en realidad el gótico, si uno lo mira en el contexto histórico, cómo surge la literatura gótica en Inglaterra, en el siglo XVIII, uno ve que es como la contracara nocturna del iluminismo de la razón. Entonces, la literatura gótica representa todo eso que no se debe o puede decir. Básicamente, porque podríamos describirlo de muchas maneras, pero básicamente de lo que no se puede hablar es del deseo. Y el deseo es muy importante, porque el deseo es lo más díscolo que hay. El deseo es la insumisión por excelencia. El deseo tiene que ver con lo femenino. El deseo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el tiempo, con la muerte, tiene que ver con todas cosas complicadas. Entonces, y ahí es donde entra el poema. El poema se instala ahí, no hay un poema de la razón. El poema se instala en el deseo, es el reino del deseo por antonomasia. Entonces, ¿me entendés por lo que trato de explicarte con el gótico? Sí, el gótico es mucho más que lo que aparenta para mí. Entonces, si tú me preguntas, ¿sigues leyendo esos libros? No, pero me sigue interesando, me sigue profundamente interesando el carácter de insubordinación que tiene el gótico, con todos sus elementos, que son los mismos de la poesía, porque la poesía es un género absolutamente insumiso, no se deja encuadrar, no le podés poner sobre un poema, no le podés imprimir un deber ser, no le podés decir sobre qué tiene que hablar al poema, porque va a salir cualquier cosa, puede ser con las mejores intenciones, pero como poema no va a funcionar. El poema solamente funciona cuando se produce una especie de cortocircuito emocional y del pensamiento, que rompe, hace como una especie de cortocircuito entre el sonido y las palabras. Y ahí puede salir, con suerte, una luz, que es el poema, ¿no? Que dura, que es un instante. A mí me resultó muy inspirador un comentario tuyo en el que me apoyé y te cité para sostener que lo fantástico se puede infiltrar en la poesía. Claro. Lo fantástico clásico. ¿Cierto? Claro, sí, sí. Y me pareció a mí realmente conectado con muchos aspectos de tu propia producción. Sí. Por esa beta extraña, oscura. No estoy hablando de tus escritos sobre Alejandra Pizarnik, sí, 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 te sino entiendo. de tu propia producción, ¿no? Que presenta algo extraño, oscuro, inexplicable. Y en relación con esto, ¿qué piensas sobre el actual auge de lo gótico duro, como Mariana Enríquez?
Mira, a ver, ahí creo que te contesté cuál es mi interés en el gótico. Sí, sí, Es sí. un interés, como si te dijera, es como un desvío que hago por el gótico para llegar al punto que a mí me interesa. Ujú. Sobre Mariana Enríquez, la verdad es que no te puedo contestar porque no la he leído. No sé, no puedo opinar. Me imagino que debe ser interesante, pero no la he Ya. leído. Entonces, no sé, no tengo opinión. Pueden haber cosas interesantes y otras que Bueno, no ella no sean. es poeta, ¿no? Son narradoras Sí, 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 y que hacen una crítica social sí, de manera lateral, a claro, través de este horror gótico, ¿no? Son interesantes. sí. Sí, pero claro, en todo caso es otro gótico, Es otra cosa, no aquel clásico en el que tú estabas pensando, ¿no? sí, sí. Para mí era una excusa para seguir hablando de la poesía, para Claro, serte franca. claro. Nunca me voy en realidad de la poesía. Estoy siempre dando vueltas. Eh, Ahí vuelvo, hago como unos excursos y vuelvo, pero no me alejo demasiado. Se habla en la actualidad mucho de la autoficción. Sí, Y tengo entendido que a ti en algún momento te han preguntado, ¿no es cierto? sí. Si algunas de tus producciones últimas estarían en esa línea. Creo que dijiste que no. ¿Podrías desarrollar un poco eso? Sí, Pese a que estás tú ahí y está tu madre, ¿no? Sí, sí. Ah, tú te refieres al libro último, Al corazón sí, del daño. sí, sí. Sí, mira, ese libro es muchísimas cosas. Es un libro que trabaja con materiales autobiográficos, en ese sentido podría ser una autoficción, eh, pero también es muchísimo más. Es un libro que tiene que ver con, yo te diría, una especie de arqueología de la escritura, que se pregunta cómo se hace, cómo nace una escritora mujer, cuáles son los desafíos que enfrenta. Es una especie, como si te dijera, de novela de aprendizaje, ¿no? Mm, Para una escritora mujer, donde va revisando como distintos momentos de su vida, y donde todo está como atravesado, tamizado, eh, articulado alrededor de, yo te diría, esas figuras tutelares que son los y las escritoras que yo más admiro. O sea, es también un libro que toca el ensayo, que toca la crónica, que ujú, es una ujú. especie de estallido de géneros. Por eso me parece que decir que es una autoficción sería un poco limitante. Tiene algunos elementos de la autoficción, Ujú. como tiene elementos de la autobiografía, pero es más que eso, me parece, hasta donde yo puedo ver. Ya, ya. ¿Y qué proyecto tienes entre manos en este momento? Porque seguro que tienes alguno. Este, Mira, vos sabés que a mí siempre me ha gustado mucho coleccionar objetos. Tengo objetos, me encantan las miniaturas, me encantan, me encanta el siglo XIX en general, con todo el surgimiento de los primeros momentos del cine, con la fotografía, los primeros momentos del ordenamiento del saber. Me gustan los diccionarios, las enciclopedias, los museos. Soy una fanática de eso, ¿no? Entonces, yo escribí hace una década ya un libro que se llama Pequeño Mundo Ilustrado, Mm, que es una especie de, podríamos decir, como de diccionario de mis obsesiones, ¿no? Que donde
incluyo desde objetos, como pueden ser, qué sé yo, los mapas, las cajitas, eso que les dije antes, las bibliotecas, etc. Eso lo mezclo con personajes, por ejemplo, de libros que me han fascinado, como el Capitán Nemo, como Canterel de Locus Solus, con autores, como Rilke, como Lewis Carroll, en fin, como Robert Balser. O sea, tengo como una especie de galería, si querés, o galería, o podría también, siempre me puedo equivocar, estoy diciendo lo que veo yo, que no es seguramente lo que se ve desde afuera, pero yo concebí ese libro en realidad como un deseo casi de abrir la puerta, ¿no? Y decir, miren, pasen, pasen y miren, estos son mis juguetes, estos son mis obsesiones, estas son las cosas que me interesan, las que me dan vuelta a la cabeza, ¿no? Entonces, como mostrar mi biblioteca, pero no solo la biblioteca de libros, la biblioteca emocional escondida. Entonces, empecé por ese lado y después, en un determinado momento, porque hay de todo en ese libro, es como una especie no sé, ¿te acuerdas cuando éramos niñas que teníamos el libro ese, El Lo sé todo, o El Tesoro de la Juventud, que eran como Sí, 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 unos sí. libros así maravillosos? Entonces Sí. empecé por ahí, hasta que después, en un momento de tanto ir a los museos y mirar los museos, que yo me empiezo a dar cuenta que en realidad hay un deseo, casi diría congénito, natural del ser humano desde el comienzo de los tiempos, de ordenar el caos, que es el mundo en el que vivimos. Es un deseo, pero es un deseo enorme, porque si cualquiera que haya ido alguna vez a un museo en su vida, se habrá dado cuenta que en el museo está todo ordenado. Entonces acá están los egipcios, acá están los griegos, acá están los romanos, acá está el siglo del medioevo, acá, etc. Bueno, entonces, y no hablemos de los museos de ciencias naturales. Hacen lo mismo con el mundo de la naturaleza. Es decir, que lo humano me parece que tiene una dificultad muy grande de convivir con el caos y el desorden. Por eso también hablé antes del iluminismo, ¿no? Que es el deseo de ordenar el conocimiento también. Cuando hablamos de los géneros literarios en lo chiquito nuestro, ¿por qué hay que poner un estante para la poesía y otro estante para la ficción? Eso viene de una necesidad que no es propia de la escritura. O hay escritura o no hay escritura, en el género que sea, ¿no? Entonces, lo que estoy siguiendo ahora, Susana, estoy tirando de una cuerda, porque empecé a leer y me fasciné con los naturalistas, que son todos empezando con Plinio y Lucrecio, que empiezan a organizar el universo hasta llegar a los artistas, poetas, cineastas, etcétera, contemporáneos que se preocupan por la naturaleza. Entonces, estoy ahí, ese es el mundo, no te puedo decir nada más porque no sé, nada más, pero en ese mundo estoy, que es un mundo fascinante, porque es el mundo, es el mundo que mira, observa el mundo de la naturaleza, por otro lado, que es para cualquier persona urbana como yo, es el enigma más enorme que puede haber, ¿no? Claro, claro que sí. Así Claro. Entonces estás haciendo expediciones sí, extensísimas. extensísimas, De ¿no? Plinio a Humboldt. Sí, Darwin, Humboldt es uno de los Linneo, grandes también. y Sí. después pasemos también, porque llego, como te digo, a los artistas y escritores. Entonces está Nabokov, está Metterlink, que están todos, y hay pocas mujeres, pero algunas hay. Por ejemplo, si vos te vas a los norteamericanos, que por supuesto tenés a Emerson, tenés a Thoreau, pero también tenés a Emily Dickinson ahí.
¿no? Con sus herbarios y todo ese, su amor, ¿no? Por el registro natural. En América Latina tenés a Clarice Lispector también, que tiene un libro sobre las flores. En fin, hay muchísimos naturalistas. Así que bueno, con eso estoy jugando. Qué genial, qué genial. Y saldrá un producto incalificable, inclasificable, no incalificable, inclasificable. Y seguramente calificable con lo máximo. Bueno, por lo menos me divierto. Mira, yo siempre digo que el arte es como la continuación de la infancia por otros medios. Así es. Y me parece que es eso, o sea, que si no podemos jugar, nos dedicamos a otra cosa mejor. Por lo menos el juego es como una cosa, no sé, muy hermosa, ¿no? De la infancia, que tiene que ver con el asombro, con la curiosidad, todo eso, con lo indebido, porque los niños siempre dicen y hacen y tocan todo lo que no deben. Pero no tiene también un lado duro. ¿Quién? Ese juego. Sí, claro, es un juego muy serio. Que además te puede frustrar mucho, ¿no? Por supuesto, es el juego más serio que exista y es un juego peligroso también. Claro. No hay juego sin riesgo. Así es. Así no es. hay. No existe. Bueno, Giovanna, lamento tener que interrumpir esta conversación tan entretenida y tan sugerente, pero tampoco queremos abusar. Ya se nos ha pasado el tiempo. Hasta ahora tengo una pregunta que ha llegado al Facebook y dice, de acuerdo con que la literatura es antes que nada un trabajo del lenguaje. Esa pregunta llegó en la primera, ¿no? Cuando estábamos comentando este tema. Partiendo de dicha premisa esencial, ¿cómo perciben propuestas recientes de dibujos, esquemas, diagramas, símbolos, como una forma de expresión en el que estos dos campos forman un nuevo híbrido? Y pone como ejemplo Conjunto Vacío de Verónica Gerber. Esa es la pregunta. Verónica Gerber. Después me lo pasas porque no la conozco, me gustaría ver. Tampoco, lo voy a poner en el chat. Dale, buenísimo. Bueno, ese es muy interesante, ¿no? Esa pregunta, porque sí, no, a priori no se podría descartar, no habría que descartar nada. Ahora, a ver, el otro día veía una película de un húngaro que vivió, un cineasta experimental húngaro que, sin embargo, hizo toda su carrera en Nueva York, que es Jonas Mekas. Y Jonas Mekas hace una película de 12 horas. Dura 12 horas la película. Y en esa película, que se llama algo así, traduciendo rápido y mal, se llama Mientras iba viviendo, algunos destellos de belleza llegaron hasta mí, o se me fueron apareciendo. Entonces, él está filma cosas que ve, las superpone, sin ningún tipo de ordenamiento lógico, y en un momento él dice, yo no quiero hacer películas, no soy un director de películas. Dice, yo quiero filmar. Lo único que quiero hacer es filmar. Entonces, lo que quiero decir con esto a la persona que hizo la pregunta, que es muy interesante, es que la experimentación, digamos, es absoluta, no solamente absolutamente válida, sino recomendable y extraordinaria, porque solo en la experimentación aparece la sorpresa. Pero a la vez es como si, a ver, Mekas si dejara de filmar y se pusiera a dibujar. Sería fantástico que dibujara, pero ya no sería cine. Lo que él está haciendo, aunque no haga películas,
Él está todo el tiempo filmando, su instrumento es la cámara. El instrumento que tenemos, me parece, los y las escritoras, es el lenguaje. No es dibujar, no es, se puede, por supuesto. Yo misma dibujo cosas en mis libros, y mezclo, y se podrían usar fotos, y por supuesto. Pero los salió Giovanna de internet. Bueno, tranquila. Lo que decía es que para que haya escritura tiene que haber lenguaje, tiene que haber palabra. Esa es mi opinión con respecto, todo bárbaro, está muy bien, pero no necesariamente entrarían dentro de la literatura, aunque estoy hablando sin haber leído, no sé, no la conozco esa autora, o sea que capaz que me estoy equivocando, pero la voy a chequear después. Giovanna está volviendo, pero no tiene sonido. Ay, ay, ay. Entonces no sabemos si había otra pregunta. ¿Alguien de los que tenemos acá tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer? ¿Quién dirige esto? Parece que en este momento nadie. Nadie, estamos Solo abandonados. tú y yo estamos aquí. Aquí estoy. No, aquí estoy. Ya han regresado. Hola, hola. No, ahorita sí podríamos pasar una ronda de preguntas de los mismos alumnos, porque me parece que ya no hay preguntas en el Facebook, así que Bueno, quien desea hablar tiene el momento, puede prender su cámara y hacer alguna pregunta o un comentario. ahí pasó el nombre del libro. Conjunto Susana. vacío de Verónica Herbert, sí. Ya, Sí. logré. Ya, buena, Estoy- buena. Perdón, qué pena, pero bueno. Bueno. Sí, María, este es el título, Conjunto Sí. Vacío. Sí, lo estoy Verónica anotando. Herbert. Muchísimas gracias. ¿De qué país es Verónica? ¿Nos lo contestará quién hizo la pregunta, quizá? Bueno, si no, lo googleamos después, no te preocupes. Es mexicana. Mexicana. Ok, perfecto. Ya. Bueno, entonces, si no tenemos otra pregunta, cerramos este conversatorio, que esperamos que no sea el primero. El último, continuaremos. Esperamos, María, tenerte en Lima al próximo año, lo que habíamos, la invitación, ¿no? que postergamos por la pandemia. Y gracias, Susana, por esta conversación tan ilustrativa, tan inteligente que hemos escuchado sobre tantos temas. Gracias a ti por haberme dado la oportunidad de conversar con una amiga querida, Ay, con la que sí, no hablaba hacía tanto tiempo. ha sido Muy una- bien. Perdón, voy a decir algo antes de terminar. Esto es especial para Susana. Susana, quería contarte, ¿tú te acuerdas que yo recopilé la obra inédita junto a Ana María Barrenechea de Susana Tenon? Sí, Bueno. perfectamente. Te quería contar que después de una pesquisa tipo Sherlock Holmes, encontré un libro inédito de Tenon, que No. estoy preparando la edición. Y así que ¡Qué fabuloso! te quería dar como la primicia. Uy, ese sí que es una notición, Y Dios. una notición, es un libro hermosísimo, se llama Amores Planetarios, y está escrito después de distancias y antes de Ova Completa. Y estoy dirigiendo un grupo de investigación en la UNTREF, y siempre te citamos y hablamos de ti, de tu libro. Bueno, o sea que sos una presencia permanente. Nada más quería decirte para que lo supieras. Pero qué linda noticia, me encanta. Pero, ¿y cuándo sale el libro? ¿Cuándo? El libro va a salir, recién lo voy a entregar a fin de este año a la editorial,
porque voy a aprovechar y sacar no solamente ese libro, sino lo que quedó inédito en el archivo que ella nos dio, que nosotros no incluimos en la primera edición. Entonces, todo lo que está en el archivo, va a salir todo. Ya después de esto, me doy por cumplido mi trabajo, mi compromiso con Tenon, y feliz, porque aparte el Y con descubrimiento... Barrenechea, ¿no es cierto? Ella se habría regocijado tanto. Y con Anita, que por supuesto era la maestra absoluta. Así que sí. Así es. Sí, bueno, pero qué quería buena noticia. Contigo. Genial. Nos despedimos con una muy buena noticia. Bueno, Esperamos el libro pronto, entonces para el próximo año. dale. Muchas gracias a Gracias. todos, gracias a todos los que se Ya. unieron y Sí. estuvieron escuchando la conversación. Bueno, Que tengan todos buenas noches. buenas noches, Hasta luego. Giovanna. Muchas gracias. Chao, querida. Chao. Cuídense. Gracias. Buenas noches a todos.